¿Habrá alguno en mi país? ¿Mi presidente estará en el marrón? ¿Mi cantante favorito? ¿La modelo que me gusta? Pues vamos a verlo. El círculo más cercano de Vladimir Putin en Rusia, seguramente rueda alguna cabeza por esto, que fue el antiguo director del Fondo Monetario Internacional. Vaya panda a todos, tío. Buenos días a todos, bienvenidos a un vídeo más. El mundo está revuelto y está muy enfadado, y es que tenemos un nuevo escándalo, una nueva filtración masiva de las principales empresas offshore, que muchas de las grandes fortunas, empresarios y políticos a nivel mundial cuentan en países como Panamá, que aunque es algo que es perfectamente legal si cumples ciertos requisitos, muchas veces se utilizan estas empresas para realizar actividades ilegales, defraudar impuestos, blanquear capitales o cosas peores. No es la primera vez que tenemos una filtración de este tipo. En 2013 tuvimos las primeras filtraciones offshore, que constituían unos 2,5 millones de archivos, unos 260 gigabytes de datos. Después ya tuvimos el famoso Panama Papers, que todos habréis oído en las noticias, donde fue el primer escándalo y puso en el punto de mira de la opinión pública estas prácticas que ciertas personas utilizan, pues o bien para no pagar impuestos donde les corresponde o para evitar ciertos requerimientos legales de sus países de residencia. En Panama Papers, en 2016, se recopilaron más de 11 millones de archivos y 2,6 terabytes de información. Después tuvimos una extensión de esta información que fue Paradise Papers, que esto ha pasado un poco más desapercibido quizás, y ahora ya, finalmente, estamos con Pandora Papers y vuelven a salir personajes tanto políticos como deportistas, cantantes, famosos en general, que utilizan este tipo de empresas pues para realizar ciertas actividades que pueden estar mejor o peor vistas. Esta nueva investigación, que ha sido realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, es quien ha sacado a la luz todos estos datos de personalidades del mundo de la política, deportistas, famosos, cantantes en general, que están escondiendo fortunas bastante elevadas, fortunas millonarias para evitar pagar impuestos y quizás otra serie de actividades menos glamurosas. Vamos ahora a ver ciertas personalidades que todos vosotros conoceréis y que están implicadas en este asunto. Son muchos, por supuesto todavía queda bastante que se revele de la investigación. Si queréis que una vez haga este vídeo, cuando vaya saliendo más información, vaya recopilándola y haciendo un nuevo vídeo, suscribiros, dadle me gusta y dejadmelo en los comentarios. Llevo ya un par de días leyendo sobre el tema, recopilando un poquito toda la info, al menos lo importante o lo que más pueda interesar. Y aunque esto se salga un poco de mi temática de siempre, que es sobre el trading, pues creo que es interesante porque afecta a infinidad de países, tanto de Latinoamérica como de Europa, de Asia, y al fin y al cabo nadie se libra de esto. Ya sabéis que si buscáis un broker regulado y queréis a la vez apoyar el canal, podéis trabajar con algunos de los brokers con los que colaboro y yo a cambio os daré una formación en bolsa, en trading, que es de la más extensa y completa que vayáis a encontrar de forma gratuita. Echad un ojo a la página web y ahí tendréis toda la información. Descargaros el programa. Vamos a continuar. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que ha estudiado todos estos archivos y por tanto ha sacado a la luz esta trama, está formado por más de 600 periodistas alrededor del mundo. Por ejemplo, entre ellos está The Guardian, la BBC, o en España está El País o La Sexta. De momento se han examinado 1,9 millones de documentos que proceden de 14 despachos de abogados. Veremos cómo la figura del abogado es básica en todo este entramado a continuación y quiénes son las principales firmas que forman parte de este tinglado. The Guardian titula este escándalo como la mayor filtración de datos offshore que expone los secretos financieros de los ricos y los poderosos. Veremos ahora a continuación que hay numerosos presidentes en activo, primeros ministros, antiguos presidentes de diferentes países, sobre todo en Latinoamérica y en Europa. Y en el caso de España, los papeles de Pandora destapan los negocios opacos de 600 españoles y 35 mandatorios internacionales, tanto actuales como pasados, primeros ministros y jefes de Estado, además de haber en la lista más de 300 personas que han ocupado puestos como primeros ministros, jueces, alcaldes y generales de alta gradación en más de 90 países. El principal objetivo de estas empresas pantalla es la de ocultar bienes de lujo, en general suelen ser grandes propiedades inmobiliarias y yates, además de, por supuesto, cuentas bancarias. Como anécdota, se han encontrado incluso cuadros de Picasso u obras de Banksy. La principal conclusión que se ha obtenido de este estudio es que se utiliza de forma masiva por parte de personajes públicos, son los que más tienen que esconder seguramente ante todo su electorado, fideicomisos, sociedades interpuestas y archivos mercantiles opacos en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Belice, Panamá, etc. Y algo ya como visión personal, todo esto es muy lógico, sobre todo si tenemos en cuenta que buena parte de los políticos, tanto de un lado como de otro, apelan muchas veces a discursos emotivos, sentimentales o viscerales, y no quedaría igual de bien
si supiéramos que esta persona pues tiene 20, 30 millones o mucho más en un sitio o en otro, o que tiene actividades que le producen ciertos beneficios cuando luego quizás su discurso sea todo lo contrario. Además de las Islas Vírgenes Británicas y Belice, otras localizaciones importantes de donde proviene mucho de esta información puede ser Vietnam, Singapur o las Bahamas y Seychelles. Esto no nos sorprende a nadie, son reconocidos paraísos fiscales, y aunque su uso puede ser legal, todo depende de cómo se utilicen y para qué actividades, y es el mayor problema al que se enfrentan los principales estados del mundo, si quieren recaudar impuestos, que por supuesto quieren. Vamos a poner ligeramente en cifras lo que supone este trasvase de fondos de unos países hacia otros, y en este caso Bruselas, aquí en Europa, cifran 46.000 millones de euros perdidos en impuestos debido a esta práctica por parte de principales fortunas. Que recuerdo e insisto, tener una empresa offshore es perfectamente legal, tanto tú como yo podemos tenerla, pero el problema está aquí el uso que le vayamos a dar después, ya que muchas veces estas compañías se benefician de una baja tributación, de permanecer en el anonimato y pues seguramente al tener regulaciones mucho más laxas no exista un requerimiento para llevar unas cuentas al día, estar obligado a presentarlas o que incluso sean de dominio público. Por otro lado, muchas de estas empresas ni siquiera están en activo, por tanto son simplemente empresas patrimoniales que se utilizan para guardar bienes de lujo, como ya hemos comentado, y que en general deberían ser declarados por sus dueños en los países en los que residen, cosa que no se suele hacer. En España, por ejemplo, el Estado te obliga a declarar todos aquellos bienes que tengas por valor de más de 50.000 euros en el extranjero. Si no lo haces, ya estás incurriendo seguramente en algún tipo de delito y los hombres de negro te vayan a perseguir. Otro posible cálculo, digo posible porque yo tengo bastantes dudas en que estas cifras sean así, pero ya sabemos también que a los periódicos les gusta quizás generar mucho morbo y amplificar los datos y las posibles repercusiones de este tipo de actividades, es que la cantidad de dinero que se desvía hacia estas empresas o hacia estos paraísos fiscales, supone el 10% del PIB europeo. Como os imaginaréis, el 10% del PIB europeo es muchísimo dinero y cuesta bastante creer que esta sea la realidad. Pero insisto, estos son cálculos de la Comisión Europea. ¿Por qué iban a mentir? Como dato curioso, los principales despachos de abogados de estos paraísos fiscales que han sido investigados y que están dentro de esta trama, trabajan la gran mayoría con Andorra. Como os he comentado, la clave para que todo este entramado funcione es la existencia de abogados que permitan dar acceso a clientes de un país como puede ser España a empresas que están situadas, por ejemplo, en Panamá. Bien sea porque compran directamente estas empresas, porque compran parte del accionariado de la empresa, porque de una manera o de otra tienen cierto control sobre esa empresa y consiguen ocultar diferentes activos en la empresa panameña. En este caso, los abogados son los intermediarios que realizan todo el trabajo, por lo cual no deben de cobrar poco. Y estos son los principales abogados que forman parte de este entramado descentralizado pero bien orquestado, del que mucha gente, como ya hemos comentado, se beneficia, sobre todo políticos y otros fenómenos. En la propia web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación nos da una lista de las 14 firmas que forman parte de este entramado. Tenemos despachos de abogados en Seychelles, con 270.000 archivos filtrados. Alcogal, una firma de abogados bastante conocida, con más de 2 millones de archivos filtrados. Alpha Consulting, también en Seychelles. Asia City Trust, en Hong Kong. CCS Trust, en Belice. Las Islas Vírgenes Británicas. En Chipre, de nuevo, en Belice. En Hong Kong. En Panamá. En Suiza y en Dubái. Y Trident Trust en las Islas Vírgenes Británicas con casi 3 millones y medio de archivos filtrados, que es probablemente una de las más activas. Pero vamos al lío, que yo sé que vosotros sois muy morbosos y esto ya os ha quedado más que claro, os ha aburrido y queréis saber a quién afecta. ¿Habrá alguno en mi país? ¿Mi presidente estará en el marrón? ¿Mi cantante favorito? ¿La modelo que me gusta? Pues vamos a verlo. En su propia web, que os intentaré poner en la descripción, nos pone de forma gráfica un listado de todos los principales jugadores de esta trama. Tenemos al rey de Jordania, primer ministro de República Checa, el presidente de Gabón, presidente de Kenia, presidente del Congo, el primer ministro de... no sé cómo se dice, la verdad. El primer ministro de Líbano, el primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, el presidente de República Dominicana, de Ecuador, de Montenegro, de Ucrania, el emir de Qatar, la antigua ministra de Sri Lanka, embajador del Chad, la princesa de Marruecos, la familia del presidente de Azerbaiyán, presidente de Chile, Sebastián Piñera, el círculo más cercano de Vladimir Putin en Rusia, seguramente rueda alguna cabeza por esto, Tony Blair, antiguo primer ministro británico, en su caso creo recordar que compraron una oficina en Inglaterra bastante cara a través de una empresa
no sé si fue en Panamá o en algún otro lugar. Por tanto, se evitaron de esta forma pagar impuestos. Creo que directamente compraron la sociedad en lugar de comprar la oficina. No me hagáis mucho caso, pero son el tipo de marañas legales que hacen. El antiguo primer ministro de Mozambique, de Bahrein, de Hong Kong, bueno, como veis, el antiguo presidente de Honduras, de Colombia, de El Salvador, este será otro, de Jordania de nuevo, de Paraguay, de Haití, de Perú, Panamá de nuevo, de Georgia, de Mongolia. Como veis, hay muchísimos. Creo que este listado en Wikipedia nos va a hacer más rápido ver si nuestro país está implicado de una manera o de otra. Aquí tenéis una pequeña lista. Jefes de Estado actuales, antiguos jefes de Estado, cabezas de gobierno, ¿no? Esto ya según sea vuestro país, antiguos jefes de Estado, primeros ministros. Strauss-Kahn, esto es muy interesante, que fue el antiguo director del Fondo Monetario Internacional. Vaya panda todos, tío. Y aquí políticos. Por aquí no vemos ningún español de momento, yo voy a lo que nos importa a nosotros, pero aquí sí. Aquí vemos que en España nuestros políticos no son lo suficientemente hábiles quizás, o lo serán, pero serán cantidades pequeñas, porque son todos unos tiesos. Como vemos, por desgracia, bastante en Latinoamérica, bastante mal lo están pasando por allí y se están cargando buena parte de los países como para que encima estén robando a sus propios ciudadanos. Esto ya es una opinión personal. Insultos aquí abajo, en la sección de comentarios. La princesa de Marruecos, seguramente porque que lo haga el rey quedaría peor, entonces lo hará a través de su hija. Empresarios, muchos en Filipinas, como podéis ver. Y aquí, como dato curioso, tenemos ya varios españoles. Carlo Ancelotti, antiguo entrenador del Madrid. Miguel Bosé, cantante que está un poco ahora desubicado. Di María, está Pep Guardiola, antiguo entrenador de Barcelona, Julio Iglesias, famoso cantante español, Claudia Schiffer, modelo conocida a nivel mundial de hace ya unos años, Shakira, la famosa cantante, y esto, como os imaginaréis, es solo el principio. Acaba de comenzar, los periódicos de al menos de España están empezando a hacerse eco de estas noticias y pronto saldrán las noticias. Pronto saldrán nuevas personalidades afectadas, como ya ocurrió con el tema de Panamá. Si nos enteramos más o menos, dependerá del poder que tengan estas personas para controlar los medios, que no es en vuestro país, pero en España hay unos con más poder que otros, por desgracia para nosotros, como ciudadanos. ¿Y qué más decir de esto? Mucho ojo lo que voy a decir. A mí me parece genial que la gente tenga empresas offshore, porque entiendo que es una forma de defenderse, de proteger tu fortuna, siempre que la hayas conseguido de forma legal y legítima, ya que la corriente actual a nivel mundial es la de prácticamente penalizar, la de castigar al empresario por el mero hecho de serlo, por el mero hecho de amasar cierta fortuna, olvidando que por el camino seguramente haya creado cientos de puestos de trabajo, haya creado riqueza para ese país y para sus empleados, y lo que le queda es fruto de su esfuerzo. Es cierto, antes de que me ataquéis en los comentarios, por supuesto que el empresario se apalanca en el trabajo humano, se apalanca también en bienes de capital, se apalanca a través de deuda, de 1000 instrumentos, pero está al alcance de todo el mundo, todos podemos hacerlo. Lo único que hace falta es trabajar muchísimo, partirse el lomo, seguramente renunciar a parte de tu vida durante muchos años, y esto es algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Entonces entiendo que algunas de estas personas intenten esconder parte de su riqueza para que el Estado no lo obligue, cuando es bastante obvio que buena parte de la sociedad está un poco cansada o decepcionada de cómo se gestionan los bienes públicos. Otra cosa es, antes de que dejéis aquí abajo los insultos, que esta gente lo utilice para realizar actividades ilegales. Lógicamente, evadir impuestos es ilegal, pero aquí lo que debe de haber, y esto ya es mi opinión, es un cierto equilibrio para que la presión fiscal no ahogue a esta gente y se vaya, a sabiendas de que puede estar cometiendo un delito, a otros lugares para esconder su dinero. Y es verdad que a alguien que gana 100 millones, si le quitas la mitad le quedan 50, y es muchísimo dinero. Pero esto lo decimos gente que no hemos ganado en nuestra vida 100 millones. Y seguramente si alguno de vosotros gana en su vida 100 millones, sabe lo que cuesta ganarlos, sabe que es casi imposible conseguirlo, porque pocas personas en el mundo lo hacen, por algo será, y que te lo quiten porque sí, viendo un poco también el uso que se hace de él, no tiene que hacer ninguna gracia. Así que, en este caso, el político creo que tiene una responsabilidad muchísimo mayor, sobre todo porque muchos de estos están robando a su propio pueblo. Otros casos son empresarios que lo utilizan para evitar pagar más impuestos. Pero creo que el caso de los políticos no tiene perdón, porque tú no estás en política para enriquecerte. Y si lo estás, es porque eres un inútil que has sido incapaz de crear una empresa y enriquecerte creando valor o ofreciendo servicios
y bienes a personas que los demanden. Por tanto, me parece que el delito debería ser muchísimo mayor y habría que ver si el discurso que luego dan al pueblo va un poco enfocado a todo lo contrario de lo que ellos hacen. Sería útil utilizarlo como agravante para que cada vez tengamos menos listos dirigiéndonos y robándonos. Insisto, gente que robe al pueblo y lo use para quedárselo. En resumen, ¿que la gente pague impuestos? Sí. Los justos, lo que no puede ser estas presiones fiscales que hay en buena parte de Europa, que no tienen ningún sentido y que en la mayor parte de los casos es un dinero derrochado. Y en lo que atañe a políticos, todo el peso de la ley sobre ellos. Nada más, nos vemos en los próximos vídeos. Recordad que si queréis ver nuevas ediciones de este vídeo, en cuanto salgan nuevos piratillas que hayan utilizado este tipo de actividades, dejadme en los comentarios y haré un nuevo vídeo. Un saludo y hasta otra.